Muy buenas Adelante. tardes y bienvenidos a una edición más de la Hora NEA. Es increíble cómo pasa el tiempo y estamos entrando, me parece, Rodrigo, que es el octavo mes de este tipo de conferencias, ¿no? Que las Así es, iniciamos, las Armando, esta es la iniciamos, número 30. es la número 30, ya van 8 meses y pues bueno, ha sido un esfuerzo grande, pero también muy divertido y hemos aprendido mucho. Es casi como una maestría, Rodrigo. Yo creo que a lo mejor la podemos luego empaquetar y ofrecerla para educación profesional continua. Pero y esta noche no va a ser la excepción. Tenemos un panel de lujo que me voy a permitir presentarles. Pero antes de ello, pues darles la bienvenida a las diferentes organizaciones con las que hemos hecho alianza y que creo que está funcionando bastante bien. Bienvenido al Club 51, que ojalá en algún momento podamos regresar a hacer algún evento en vivo ahí en Torre Mayor. Bienvenidos, obviamente, a todos los socios de la red de negocios entre amigos. Bienvenidos a los amigos de FENG, del Financial Executives Networking Group, que también nos acompañan con regularidad. Y bienvenidos a nuestros amigos del COMSE y del Mundo Ejecutivo. Entonces, como verán, ya somos bastantes organizaciones que estamos trabajando en equipo para difundir conocimiento y ayudar al sector empresarial en todo lo que se pueda. Y hablábamos precisamente sobre el tema de la pandemia y el tema de hoy se llama precisamente riesgos empresariales en tiempos de pandemia, eh, abordando el tema de pues, la disrupción y a veces algunos riesgos en cuanto a factor humano, manejo de información, diferentes temas que la pandemia nos llevó a cambiar de un día para otro, pero que las organizaciones tienen que tener en mente que esos cambios también generan ciertos riesgos y ciertas oportunidades, pero hay que estar muy al pendiente de los riesgos para mitigarlos y evitarlos, ¿no? Entonces, en este momento yo les invitaría a todos a que pongan en mudo su micrófono para no tener ningún tipo de interferencia y también ir apagando las cámaras a excepción de los panelistas de Vestiga, por favor. Y bueno, ¿quién es Vestiga? Quiero leerles algo muy rápido sobre Vestiga. Vestiga es una firma de consultoría que provee a sus clientes con diversas soluciones para la gestión de riesgos y el manejo de crisis relacionados con su información y con el factor humano, así como la obtención de información clave para el desempeño de la organización. Eh, lo que ellos dicen como una idea, como una premisa de su negocio es que la idea más innovadora, el sistema más riguroso de compliance, la inversión más grande en ingeniería o en ciberseguridad, las mejores políticas o prácticas de clase mundial, nada de eso es suficiente para asegurar el éxito o evitar probables crisis o el fracaso de organizaciones si no se atienden y se manejan apropiadamente dos factores muy importantes en toda la organización, que es la información y el factor humano. Entonces, en esos dos factores es donde Vestiga se enfoca y para ello hoy vamos a contar con la presencia, les agradecemos mucho su participación, a Sergio Díaz, que es el socio director de Vestiga, a Carlos Estrada, que es el director de ciberseguridad, a Francisco García Dayo, que es el director de gobierno de tecnología, y a Guillermo Suárez, que es el director de información. Me voy a permitir leer brevemente un bio y más que leerlo completamente, si quieren ahorita por el chat, les voy a compartir el bio completo de cada uno de ustedes, de cada uno de ellos, es muy extenso, pero bueno, voy a hacer un resumen muy rápido. Sergio Díaz tiene experiencia de 15 años en consultoría, ya ha estado en empresas de inteligencia de negocios, investigaciones corporativas, asesoría en seguridad, análisis económico, político y social. Ha sido analista económico en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asesor en la Cámara de Diputados, profesor universitario en la UNAM y en la Universidad Intercontinental. Y el día de hoy está, al igual que algunos de nuestros socios, es catedrático en la Universidad de Anáhuac. Y antes de fundar Vestiga, Sergio encabezó en México lo que es la representación de la firma estadounidense FTI Consulting, muy famosa, y también fue country manager de otra empresa
que seguramente será familiar para ustedes, que se llama Kroll. Bienvenido, Sergio. Carlos Estrada, director de ciberseguridad. Carlos tiene una experiencia igual de más de 15 años en investigaciones corporativas, análisis político y social, manejo de crisis, ciberseguridad y cómputo forense. Antes de fundar Investiga, estuvo también en Kroll, estuvo en Ernst Young, en Celed Estrategia, en FTI Consulting, y ha participado en múltiples proyectos de investigación y de cómputo forense en Centroamérica, Estados Unidos y obviamente aquí en México. Carlos, muy bienvenido. Después también le damos la bienvenida a Francisco García Dayo. Francisco se ha enfocado en lo que es el sector de tecnología, seguridad de la información, auditoría interna, definición de solución de análisis de datos y consultoría, ya con más de 30 años de experiencia, principalmente en compañías globales, enfocado a temas relacionados con la gestión de la tecnología, su uso en procesos de negocio y administración, evaluación y auditoría del riesgo tecnológico. Muy bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Y finalmente Guillermo Suárez, director de información. Guillermo se ha enfocado también, obviamente, en áreas forenses, fraude, seguridad integral, background checks, due diligence, análisis político. Ha desarrollado diversas y novedosas bases de datos que han sido claves en la resolución de complejos casos de investigación. Estuvo también en Kroll México, en FTI Consulting y en Grupo Atalaya. También estuvo encargado del manejo de bases de datos y elaboración de perfiles para el diario Reforma, y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Así que bienvenido, Guillermo, y es un placer que nos acompañen esta noche. El formato que vamos a seguir, vamos a iniciar con una presentación muy tradicional en nuestro formato de la hora NEA, una presentación por parte de Investiga que durará más o menos 30 minutos, y después vamos a entrar a la parte de preguntas y respuestas para hacer el diálogo más dinámico. En la parte de preguntas y respuestas le voy a pedir a Roberto Fernández, que es el socio a cargo de toda la parte de transformación digital en Oricumbo & Partners, que también participe con algunas preguntas, con algunas reflexiones con base en la presentación. Y obviamente a todos los socios que están conectados por el momento, les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas a través del chat, y con eso Roberto y yo las iremos dosificando y planteándoselas al extraordinario panel que tenemos el día de hoy. Así que sin más, pues nuevamente agradecemos a todas las personas que se conectaron, su atención. Y Sergio, si te parece bien, pues te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Armando. No sé si me escuchen bien, siento muy mala señal, entonces discúlpenme, creo que para ayudar a esto voy a quitar mi cámara. Se escucha perfecto, ¿eh? Se escucha perfecto. Se escucha bien. Sí. Gracias, qué bueno que me escuchan bien. Primero que nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Armando, por tus generosas palabras. Muchas gracias al COMSE, al Club 51, a FENG, como el ejecutivo, por invitarnos a la hora NEA. Para nosotros es muy importante tener ese tipo de oportunidades privilegiadas de tener interacción con colegas, con jugadores del mercado, con clientes potenciales. En fin, es muy importante esos intercambios de puntos de vista. Nosotros vamos a hablar esta ocasión de los problemas que tienen las empresas en tiempos de la pandemia. Yo diría también que ya estamos pensando también incluso en la pospandemia, y la manera en que vamos a guiar esta presentación, estos comentarios, esta plática con ustedes, va a ser agrupada en estos 4 bloques de riesgos, que son más o menos la manera en que nosotros enfocamos las soluciones con nuestros clientes. Entonces, yo en lo personal voy a hablarles un poco del factor humano, que es un factor que de manera, yo diría que transversal atraviesa los otros, y en general las diferentes problemáticas que tienen las empresas, ¿no? Adelante, Francisco, por favor. Adelante. Miren, yo estoy comenzando con una frase que no es nada nuevo. Aquí lo interesante que dijo Vani Kola, que es considerada la líder de la transformación digital, la líder empresarial de transformación digital en la India.
es que esto que dice ella del cambio inexorable y contundente como que en que va a ser alterado el mundo en esta generación, no lo dijo ahora, lo dijo comenzando la pandemia, ¿no? Ella fue de las primeras que dijo que esto iba a ser un cambio fundamental, que no estoy diciendo nada nuevo en ese sentido, pero lo que vamos a ver ahora es un poco lo que va a pasar con las empresas, o qué está pasando en las empresas. Adelante, Francisco. Nosotros, el enfoque que tenemos es, déjenme comenzar con estos dos puntos. Primero es que para nosotros los problemas de mayor impacto negativo en las empresas suelen ser de origen multifactorial y las soluciones en consecuencia son multidimensionales. ¿A qué me refiero en esto? Por ejemplo, les doy un caso, ¿no?, que es muy común para nosotros. Temas de fuga de información o de robo de información en una empresa. Normalmente lo que vemos es que las empresas, los tomadores de decisión suelen reaccionar queriendo atajar este tipo de problemas, comprando la mejor tecnología, poniendo la mejor infraestructura, contratando la mejor consultoría en temas tecnológicos, como una manera de atajar esta situación, cuando muchas veces, si bien hay que hacer esto, esta transformación digital o estos cambios que tienen que ver con la parte tecnológica, lo que observamos en muchas ocasiones es que tiene que ver con un problema de factor humano, con un problema de capacitación de personal, con un problema de mal management, con un problema de personal insatisfecho. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante con unos datos que les voy a dar. En fin, lo que suele ser un problema que uno podría enfocar desde un punto de vista tecnológico, suele ser un problema mucho más amplio y desgraciadamente en muchas ocasiones las organizaciones fallan para verlo así, que las soluciones tienen que ser multidimensionales y se van por un solo ángulo del problema y esto desafortunadamente no les ayuda a solucionar y se repite la situación, por ejemplo, este tema de fuga de información, de robo de información de manera continua. Es por darles una idea, un ejemplo, ¿no? También nosotros pensamos que en términos del impacto negativo en las empresas, la malicia o el dolo del factor humano son tan dañinos como la negligencia o la impreparación. Probablemente lo segundo, es decir, la negligencia y la impreparación, suele ser más dañino, ¿no? Hace igual de daño o peor que los actos que de manera consciente y con dolo hacen en ocasiones los empleados en las organizaciones, o factor humano en las organizaciones. Adelante, señor, por favor. En ese sentido, como contexto, ustedes saben que los expertos, muchos de ustedes creo que lo son, o han atendido, han leído mucho sobre esto para sus empresas, señalan que en tiempos de cambio y crisis económica, aumenta la presión por obtener recursos por parte de muchos elementos de factor humano en nuestras organizaciones. Se relajan los controles porque las organizaciones están más enfocadas en solucionar sus crisis, salir adelante. Lo importante es obtener los resultados o otear las aguas de las crisis. Y ante estas circunstancias se propician las oportunidades para la racionalización de los actos indebidos, irregulares e ilícitos. O sea, en general en todo el mundo esto sucede, ¿no? Como sabemos. En tiempos de crisis y cambio, ante una presión mayor y un relajamiento de los controles en las organizaciones, se da una racionalización, se incentiva para que se cometan actos indebidos, irregulares, ilícitos de una manera más frecuente y de mayor escala. Adelante, señor, por favor. Sí, adelante. Entonces, lo que no nos debemos equivocar es que las mayores consecuencias e impacto del cambio y crisis van a ser siempre humanos. Obviamente hay consecuencias económicas, consecuencias organizacionales, consecuencias en la relación con los clientes, pero en general, siempre lo más importante, el mayor impacto de la crisis el mayor impacto siempre va a ser humano. En la seguridad global de las empresas, lo que nosotros vemos, y con eso me refiero a la seguridad en todos los ámbitos que tienen que ver con la continuidad y la protección de los intereses amplios de las empresas, el más importante factor que más puede incidir de una u otra manera y de una manera más profunda es justamente el factor humano. Entonces, ante cambio, lo que les decía, ante circunstancias de cambio y crisis estructurales, el factor humano juega un rol siempre fundamental. Adelante, señor, por favor. Esto que les digo puede ser como una verdad muy dicha, pero si vean ustedes con cuántos de nuestros clientes y colegas observamos que esto siempre es soslayado, los problemas en fraudes, en seguridad, en temas de manejo de información, toman muchas veces otro cariz y se enfocan de una manera distinta al factor humano, por eso me permito subrayarlo de esta manera. Hablando en México en concreto, lo que estamos viendo hacia adelante en esta época de pandemia y pospandemia es que habrá consecuencias para las empresas mexicanas. Habrá muchas, como ustedes saben, lo ven todos los días en los periódicos, pero déjenme centrarme en dos en particular para efectos de esta presentación.
Por un lado, la inseguridad pública acentuada, la afectación externa, de eso habla un poquito mi colega Guillermo Suárez, y otro, el delito interno potenciado, que es lo que vamos a hablar todos, que es la afectación interna. Sí, señor, dale, por favor. ¿Sí, Francisco? Tenemos entonces en la seguridad pública acentuada, como ustedes saben, a los problemas que ya teníamos. La crisis sanitaria generó una disrupción en la movilidad criminal y afectó fuentes de ingreso, y entonces está haciendo que se diversifiquen las actividades criminales, se sofistiquen o incluso se hagan más terrenales, pero mucho más amplias o de impacto más directo en las empresas. Es un fenómeno que estamos observando, sobre todo en cadenas de suministro y en fin, otras cosas que quizá mi colega yo me puedo hablar un poquito más. Los grupos criminales obviamente están buscando nuevas fuentes de ingreso, actividades más rentables, y ante esto ya sabemos todos que tenemos una debilidad institucional. No voy a meter mucho en eso, porque ya todos sabemos que tenemos un problema legal, un problema de orden, de capacidad del Estado mexicano para atender esta situación, y una cultura del Estado de Derecho francamente quebrada, ¿no? Entonces, adelante, señor. Esa es una parte de lo que está afectando a las empresas y muy grave. El otro es el delito interno potenciado. Ustedes saben que les decía que el consenso de los expertos, para no aterrizar tanto aquí, es que justamente en estas etapas de cambio y crisis profundos, y estamos viviendo una situación inédita, como decía al principio, aumenta la incidencia de delitos cometidos al interior de las empresas. Y decía que en el esquema del triángulo del fraude, todos ustedes seguramente ya han visto las presentaciones de la AFE, que hay una mayor oportunidad, que alimenta la presión y esto altera sensiblemente la racionalización. En fin, o sea, hay más circunstancias propicias para la incidencia delictiva dentro de las empresas. Adelante, señor. Entonces, y esto déjenme decirles que incluso antes de la crisis pandémica, como ustedes saben, los expertos ya coincidían, y es lo que nosotros estamos viendo también, tenemos tiempo dedicados a esto, como les platicaba gentilmente Armando como al principio, y que como nunca antes, los empleados de una organización estaban en capacidad de infligir daños de gran magnitud y con relativa facilidad. Toda esta cuestión tecnológica, todo este manejo tan amplio que tienen de información sensible de las empresas, nuestros empleados, nuestro factor humano, hace que ya entrada, ya años atrás, ya viniera dándose una tendencia en la cual la capacidad de hacer daño era de una manera más rápida, más profunda y más sostenida por parte del factor humano de las empresas, ¿no? Esto ya venía, no ha cambiado un factor que también es un elemento muy importante, que es la ley mexicana. Nosotros hemos venido trabajando en una serie de webinars, trabajando con unos abogados sobre este tema, de que la ley mexicana, usted también, creo que ya no les digo nada nuevo, dificulta particularmente la persecución del delito interno en las empresas. Es muy difícil, muy desgastante, es muy poco probable lidiar, que haya éxito cuando se lidia con el crimen interno por parte de los empresarios y los tomadores de decisión. Y por otro lado tenemos también lo que ya sabemos, una cultura mexicana poca inclinada a la denuncia por razones objetivas, por lo que les acabo de decir y que es muy problemático, y también de prestigio, ¿no? Nadie quiere que se sepa que tiene ladrones adentro y hay sectores en particular que son muy sensibles a esto. Ustedes ya saben, el sector financiero, en fin, los que tienen que ver mucho con el prestigio. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos enfrente, y nada más, porque no puedo profundizar mucho, quizá todo lo que estoy diciendo desde el factor humano ameritaría una presentación per se, pero déjenme dejarles con unos datos nada más. El home office, como ustedes saben, ya lo estamos viviendo, hoy lo estamos justamente usando, tiene dos caras, ¿no? La cara que ustedes ya han visto seguramente de este aumento de la productividad, de esta mejor calidad de ciertos aspectos del trabajo, en fin, tiene una serie de cosas que estamos viendo, toda esta por dilucidarse los efectos de eso, pero es una realidad que llegó para quedarse. Y ahí, por ejemplo, ahí vemos en la parte del peligro, que es lo que nos atañe en esta presentación, una serie de cosas. Primero, mire, déjenme dar este dato, que es a nivel global, pero que atraviesa mucho en México, que me atrevería a decir que es un poco más alto en México, que es que 50% de todos los incidentes de seguridad de información en las empresas, que es el mayor activo, son causados por personas dentro de la organización. Y de todos estos incidentes causados, fíjense, la mitad, muchas veces estamos, como les comentaba, hablando de inversiones en temas de ciberseguridad contra ataques externos, y el problema es adentro, tenemos el enemigo adentro. Y de todos esos incidentes causados internamente, 60% son por negligencia y 40% por dolo o mala fe. La negligencia en un sentido amplio, desde el tema de capacitación, desde el tema de management, desde un tema de estar orientado equivocadamente, en fin. Entonces, bueno, esos datos son muy interesantes, en mi opinión, por todo lo que genera, lo estamos viendo nosotros de manera diaria. Adelante, señor.
Adelante, Francisco. Y el 85, esto es otro muy interesante, ya estoy cerrando, fíjense ustedes, 85% de los empleados, cuando se van, se llevan información de las empresas cuando las dejan. Nosotros hicimos, si bien este es de Verizon, nosotros hicimos una encuesta aquí en México y salió un poquito más, 87%, pero fíjense ustedes, ¿no? 65% de esos empleados no ven nada malo en utilizar información de sus empresas, de sus nuevos empleos, y 55% de esos empleados creen que tienen derecho a usar con fines competitivos la información de sus empleadores. Entonces, olvidemos aquí todo lo que les comentaba del tema legal, de la falta de herramientas que se tienen, del Estado de Derecho. Incluso no hay una conciencia de que utilizar para efectos personales la información de las empresas, que es el mayor activo de los empleadores, se los lleven, los utilicen, creen que tienen todo el derecho de usarlos. Esto es algo de lo grave que queremos poner como contexto, justo para lo que van a decir mis colegas que vienen a continuación. Bueno, por el momento para mí es todo. Muchas gracias por su atención. Adelante, Carlos. Claro que sí, muchas gracias, estimado Sergio. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Es un privilegio tener la invitación de Armando Noricumbo a este evento y también todo el acompañamiento de mis colegas expertos, ¿no? Sergio Díaz por Kroll, FTI, Francisco por 20 años en la banca y Guillermo Suárez por toda la seguridad patrimonial que va a exponer. El coronavirus en general ha sido un catalizador de procesos que ya venían y en la ciberseguridad está inundando o rebasando todos los riesgos en las empresas, con crecimientos de más del 50%, se están multiplicando hasta por 10 o 20 veces la cantidad de incidentes a los cuales las organizaciones se tienen que enfrentar. Y esto nos lleva a que todo el 2021 sea un año donde se puede poner en riesgo la continuidad de las operaciones de muchas de las empresas en México y la necesidad es poder aumentar la seguridad y la mitigación de riesgos con menos presupuesto, o sea, ser más eficientes y más efectivos. Por favor, si podemos, a la siguiente, estimado Francisco. Lo que se ve aquí es una gráfica del FBI con respecto a un tipo de incidente que se le llama fraude financiero por estafa, comprometiendo los correos electrónicos. Este tipo de incidente en América Latina y sobre todo en México es de los más comunes porque no requiere tener skills de hackeo. O sea, esto lo puede hacer un delincuente común y existen al menos 12 grandes grupos de crimen organizado que operan aquí en México con call centers a su disposición para cometer este tipo de incidentes. Y lo que se ve es que hasta el año pasado el crecimiento de las ganancias de estos ciberdelincuentes venía creciendo de manera exponencial, o sea, como una curva tipo coronavirus. Y la manera en que esto lo hacen, o sea, desde hace 10 años ya lo hacían contra los bancos en México, creando más de 800 sitios apócrifos en contra de cada uno de los 9 principales bancos, y esto lo han replicado contra al menos otras 13 industrias en México, construcción, transformación, energía, minería, telecomunicaciones. Y otra manera de hacerlo, que esto ya es más sofisticado, sería hackeando y penetrando las computadoras de los usuarios o los servidores corporativos. Entonces aquí el reto para las organizaciones es tanto a nivel de entrenamientos y capacitaciones con el personal para hacer simulacros de ataque, pero también tener los dispositivos de detección de las amenazas externas. Por favor, si podemos, estimado Francisco, la siguiente. En general, existe un catálogo de 5 niveles que se usa en las 16 agencias de inteligencia de Estados Unidos, pero también en las mediciones de madurez organizacional, en dónde se encuentra parada nuestra empresa y cuál es el nivel de impacto que podemos recibir por un incidente cibernético. Si nos fijamos de estos últimos 2 años, en México ha aumentado no solo la cantidad, sino la sofisticación de muchos de estos ataques. Recordamos el evento del SPEI de Bancomext hace 2 años por el grupo Lazarus, que es una serie de hackers pagados por el gobierno de Corea del Norte,
y muchas de esas herramientas se publican y se venden en la red profunda. Entonces tuvimos a finales del año pasado también un incidente con Pemex y es posible que comenzando el siguiente año tengamos incidentes en contra de nuestras principales infraestructuras críticas, que son la CFE y Conagua. Si recuerdan, Conagua tuvo un incendio comenzando la presente administración en su edificio principal frente a Ciudad Universitaria, y a mitad de este año CFE tuvo la pérdida de toda la conexión eléctrica en la península de Yucatán, debido a que nuestra resiliencia de la red eléctrica en México es muy baja. Si podemos, estimado Francisco, el último nivel de eso sería la pérdida de vidas humanas. Y esto está ocurriendo en estas semanas de noviembre, ocurrió con al menos 50 hospitales de Estados Unidos, porque ya hay algunas de los principales 14 grupos de hackers que utilizan ransomware estuvieron afectando las salas de cuidados intensivos en 50 hospitales de Estados Unidos, lo cual tuvo pérdida de vidas humanas. Aquí estos grupos han aumentado sus capacidades y la cantidad de ataques debido a que su modelo de negocio es una extorsión doble. Nos cobran tanto porque secuestran la información de nuestras empresas, pero también nos cobran para no hacer pública esa información. O sea, es un chantaje. Lo malo de ello es de que no hay una sola garantía de que la información, una vez de que paguemos, nos vayan a devolver la información, o que realmente cumplan y no la publiquen, siendo una empresa, por ejemplo, que cotiza en bolsa. Por las estadísticas que se tienen en México, al menos un 35% de las empresas que tienen un incidente de esta naturaleza terminan negociando y pagando. Y es aquí donde depende el nivel de madurez y tamaño de la empresa, donde hay algunas aseguradoras que esto lo reportan a los bancos, y si el banco se entera de que la organización ha sido afectada y está siendo víctima de una extorsión por ciberdelincuencia, en algunos países como en Estados Unidos deciden congelar las cuentas, porque ya el FBI determinó que está prohibido hacer pagos para el rescate de información robada cibernéticamente, ya que uno está financiando otro tipo de actividades de crimen organizado, como tráfico de armas, de personas, secuestro, etc. Si podemos, estimado Francisco. En total existe un catálogo de más de 700 organizaciones del último año que han sido afectadas por estas 14 bandas de ciberdelincuentes, y aquí se muestran algunos de los casos más emblemáticos a nivel internacional. Y cada una de estas organizaciones tiene ganancias al año de más de 100 millones de dólares. Y hay ocasiones donde en un solo incidente han tenido ganancias hasta por 35 millones de dólares. Esto nos hace ver que para los próximos 5 años el crecimiento exponencial va a aumentar, porque la capacidad de ciberdefensa de estas organizaciones está creciendo de manera numérica, cuando las capacidades de estos hackers crecen de manera aritmética. Entonces no existe un match entre las defensas de nuestras empresas con respecto a las capacidades de ataque de estos grupos. Por favor, estimado Francisco. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿cómo se realiza esto? Ya existen diferentes herramientas tecnológicas de software, de hardware, para poder blindar a nuestras organizaciones y los elementos de inteligencia cibernética que la protegen. Ahorita nosotros estamos dando la materia de ciberseguridad para la maestría de seguridad nacional en el INAP. Y de lo que pasó en el último mes y medio, los casos emblemáticos, lo de Banco Base o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o esta startup, la de Clip, que hace los pagos rápidos de tarjetas de crédito, normalmente se enteran nuestras empresas ya hasta que estamos en la última fase de un ciberataque, que es cuando ya se descarga el ransomware para poder secuestrar la información. Pero antes de ello tuvimos al menos otras 4 fases, desde el acceso inicial, el robo de credenciales, movimientos laterales, donde estos ciberdelincuentes comienzan a penetrar todo nuestro perímetro y nuestra infraestructura para identificar cuáles son las áreas críticas de nuestra organización, quiénes son las áreas de finanzas,
quiénes son los dueños de los tokens, de las cuentas bancarias, y sobre ellos hacer los golpes más efectivos. Entonces aquí uno de estos ataques normalmente puede llevar en México entre 3 meses y las organizaciones tardan en promedio 9 meses en enterarse de que han sido intervenidas y que ya tienen el enemigo adentro. O puede ser peor. Por ejemplo, los 30 millones de dólares que se robaron de Bancomext, ahí tardaron más de 500 días en darse cuenta que tenían 40 servidores intervenidos. Entonces, es más o menos los parámetros en los cuales estamos ahorita en México. Por favor, si podemos la siguiente. Entonces, la manera de poder prevenir y detectar estas situaciones, ya hay muchos estándares y herramientas para ello. Lo malo es de que esto se suele aterrizar con un director ejecutivo de ciberseguridad y solo el 65% de las empresas que cotizan en bolsa tienen el nivel de madurez y el presupuesto para poderlo desplegar. Entonces, la solución que se está haciendo a nivel de consultoría con las Big Four y otras empresas es manejarlo como un servicio administrado. O sea, tener el apoyo externo para toda esta inteligencia cibernética, poder hacer auditorías de infraestructura y también estos simulacros de ataque, que en muchas ocasiones, al menos en la industria financiera, se maneja por pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidad. Lo malo es que en México esto ya se ve como un commodity. O sea, son 64 puntos de control que tiene el SAT para las instituciones financieras en México, pero que no son suficientes para identificar si tenemos ya al enemigo adentro. Es ahí donde se requiere un trabajo que va a explicar ahorita nuestro compañero, el maestro Francisco, que se llama Shadow IT. Debido a todo esto del trabajo remoto, de la migración a la nube, tenemos una serie de dispositivos, de laptops, celulares, tabletas, que se escapan al control de nuestras áreas de sistemas. Entonces, a todo esto que se le llama Shadow IT, requiere un nuevo tipo de conocimiento y de protección para evitar estos incidentes. Si podemos a la siguiente, por favor. Y lo más importante para nuestras organizaciones es identificar en qué nivel de madurez estamos. Por ejemplo, lo que pide la Auditoría Superior de la Federación a las 128 dependencias de la Administración Pública Federal es estar al menos entre un nivel 2 y 3, sobre todo para la banca pública, para Banobras, Nafin, lo de Bancomext, Banjército, etcétera, y de las auditorías de los últimos 3 años solo están entre el nivel 1 y 2, siendo que México en el ranking internacional de ciberseguridad de la ONU estamos en el nivel 67, cuando por el tipo de país, por nuestros acuerdos del TEMEC, tendríamos que estar en los primeros 40 al menos. Y a nivel de inteligencia cibernética estamos en 0. Esto, lamentablemente, por las capacidades disminuidas del Estado mexicano, esto va a empeorar en estos próximos 4 años, debido a que desapareció la Subsecretaría de Telecomunicaciones en la SCT y todo el esfuerzo de Policía Federal ya se metió a la Guardia Nacional. Entonces ya están más metidos en temas de gobierno y menos de apoyo al sector privado. Aquí la solución es las alianzas público-privadas. Con respecto a 10 CERTs que tenemos de monitoreo privado, como CITUM de Telmex, como el CER de la UNAM, y IQSEC, Infusec y algunas otras. Por favor, si podemos la siguiente. En función del nivel de madurez que nosotros evaluemos en nuestras organizaciones, se puede determinar cuáles son las medidas a la medida para el tamaño de nuestra organización, en función de la cantidad de empleados, el tipo de industrias, los ataques que se están viendo en estas industrias. Por ejemplo, en las últimas 2 semanas, en Baltimore, se intervinieron todo el sistema de educación pública de las escuelas ahí en la ciudad de Baltimore. Entonces, ese tipo de incidentes se van a replicar aquí también en México. Hace un par de semanas ocurrió en San Luis Potosí, pero ya también lo estamos viendo en varias escuelas privadas. El mayor estándar para podernos blindar en nuestras organizaciones es el ISO 27000, el cual tiene 140 controles
mucho inspirado por el Instituto de Tecnología del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que es el NIST, donde se basa en la protección, en la evaluación y en la detección de los incidentes que podamos tener, no solo a nivel tecnológico, sino también a procesos como seguridad de la información. Y creo que es la última de las diapositivas. Y con eso sería el paso para mi compañero Francisco. Gracias, Carlos. Gracias a todos por su tiempo y escucha. Y bien, pues yo les voy a hablar sobre los riesgos de la transformación digital que surgieron a raíz de esta situación de pandemia. Bien, bueno, ¿qué ha sucedido a raíz de esta situación de pandemia? ¿Qué riesgos y retos tenemos? Primero de ellos es que se ha tenido que tomar una serie de decisiones de forma acelerada. Entre ellas, la principal, creo yo, es el tema de hacer una colaboración virtual en toda la organización. Y esta colaboración virtual ha originado cambios en los procesos de negocio, el que haya la necesidad de modificar aplicaciones para que operen en entorno remoto y, como mencionó hace un momento mi compañero Carlos, la proliferación del tema de los shadow ITs, que no es otra cosa que al muchos empleados estar trabajando de forma remota y usar sus computadoras personales, pues en ellas instalan el software que ellos quieren porque no está bajo el control de la empresa. Todo lo que no está bajo el control de las áreas de tecnología, bueno, pues es lo que se conoce como Shadow IT y es algo que ha empezado a proliferar mucho y ese es un vector de riesgo muy importante para los temas que tienen que ver con la seguridad de la información y la ciberseguridad, dado que se instala software que no es controlado, no sabemos si es una fuente confiable, etcétera. Es así un gran tema que ha estado por ahí proliferando. Obviamente estos retos también tienen que ver con temas de ciberseguridad. El tema ha sido que han proliferado muchos correos con el tema de coronavirus, donde a través de esos correos se trata de engañar a la gente de que ya hay alguna cura, que si le dan clic aquí pueden obtener información, etcétera, de los contagios cercanos a su zona y todo eso, pues lo único que está haciendo es capturar la información de algunas personas y con ello hacer un robo de información para después hacerlos víctima de algún ataque. El otro tema también importante pues, es que se han tenido que priorizar las necesidades de negocio, hacer una repriorización debido a que se ha contraído mucho la economía, entonces no debemos de invertir en donde estamos invirtiendo tradicionalmente, sino ha habido una necesidad de contener costos y por lo tanto, pues esto ha generado esta necesidad de hacer la priorización de costos. En muchos casos se han tenido que reinventar las formas de hacer negocio. O sea, ha habido sectores que han cambiado radicalmente su core business a una nueva forma de hacerlo, de transformarse a hacerlo todo digital a través de pedidos y entregas controladas a través de algún nuevo software y esto se ha hecho en cortos periodos de tiempo, lo que ha generado pues que no siempre se implementen las medidas de control necesarias para tenerlo lo más posible blindado de cara a los riesgos que esto puede llegar a representar. Entonces, hay un gran reto aquí. Hay que soportar un nuevo modelo de negocio con seguridad, pero a la vez hay que demostrar que se genera valor al negocio. Y la pregunta que tenemos aquí es si estamos preparados para ello. Aquí tengo unos datos que les quisiera compartir relacionados con una encuesta que hicimos en los meses de julio, agosto de este año, preguntándole a las organizaciones, fue una encuesta hacia 829 empresas de México, de todos tamaños, si tenían considerado dentro de su espectro hacer algún tema relacionado con la transformación digital y prácticamente un 89% de las respuestas fue que sí, todas estaban considerando el tema de la transformación digital y de ese 89%, pues un 52% también nos respondió que inclusive iban a aumentar sus presupuestos para los temas de transformación digital. Entonces, esto nos hace ver que algo que se vio
forzado a hacer las organizaciones por esta situación de pandemia, de habilitar mucho trabajo remoto, habilitar nuevos modelos de negocio, pues es algo que va a continuar. Se prevé que continúe para el 2021, inclusive de acuerdo a Gartner, es uno de los temas que está en el top mind de los directores de auditoría para el 2021, es el tema de revisar cómo está el gobierno de la tecnología para soportar la transformación digital en las empresas. ¿Por qué? Pues por todos estos cambios abruptos que ha habido, que generalmente se implementaron, como mencioné ya previamente, de forma abrupta y no necesariamente con las adecuadas medidas de control. Y dentro de ello, pues tenemos esta gráfica con la cual nosotros ejemplificamos lo que es gobierno de tecnología. Gobierno de tecnología no es otra cosa más que un apéndice del gobierno corporativo, donde se busca que haya una adecuada rendición de cuentas en el uso y buen uso de la tecnología, donde se permita demostrar que se genera valor con el uso de la tecnología, que minimizan los riesgos operativos al implementar la tecnología y adicionalmente que de todo proyecto que se esté ejecutando pues haya un adecuado retorno de la inversión para garantizar que se está invirtiendo el dinero donde se debe de invertir. Entonces se basa en 3 pilares fundamentales o componentes que son los procesos, la infraestructura y como ya comentó nuestro compañero Sergio, pues en el tema de las personas, el factor humano que viene a ser pues el catalizador y donde normalmente llegan a fallar la mayor parte de las implementaciones de cualquier tema. ¿Por qué? Porque la gente no está capacitada, no está comprometida o es proclive a ser sujeta de cometer algún fraude. Todos estos componentes soportan procesos y funciones de negocio con una adecuada gestión de procesos de tecnología, dentro de los que se encuentran muy importante el tema de la gestión de datos, donde están los datos personales, que ese es otro de los temas que también resulta prioritario en la mente de los directivos para el 2021 como producto de la pandemia. Hay que pensar que la mayoría de los países debemos de cumplir con leyes relativas a la protección de datos personales y el tema de estar trabajando de forma remota hace difícil esa vigilancia y ese aseguramiento de que los datos personales están siendo manejados de una forma adecuada. Muy bien. Creo que me pasé. Bueno, perdón. Entonces, ¿cómo nos apoya este tema del gobierno de la tecnología en la transformación digital? Bueno, pues primero que nada es un elemento que nos va a permitir asegurarnos que la tecnología está habilitándose como un eje de la transformación digital a través de, como mencionamos, una adecuada rendición de cuentas en los resultados esperados de la tecnología y alinea las expectativas desde el Consejo de Administración, la dirección, áreas de negocio y tecnología. Es decir, tecnología está como un eje catalizador que va a funcionar para todas las áreas de la organización y no necesariamente como un área nada más de estar innovando por innovar, sino alineada a los objetivos de negocios. Hay que asegurar que se saca el mayor provecho en las inversiones de tecnología y en el uso de la información. Entonces, dada la situación que se está viviendo y la contracción económica, pues hay que invertir de forma inteligente y tener alineados todas las áreas de negocios a la tecnología. Y un punto muy importante y muy de la mano con lo que comentó mi compañero Carlos, hay que blindar la operación de tecnología y la seguridad implementando las mejores prácticas y alineando también en este caso a las personas. Implementar tecnología sin procesos genera un riesgo mayor. ¿sí? Muchas veces en algunas organizaciones dicen, ya compramos el último firewall, ya compramos el software fulanito de tal para hacer más segura la operación, pero si ese software no se implementa en procesos que estén maduros y con la gente con las capacidades adecuadas para operarlos, resulta en un falso sentido de la seguridad que a la larga resulta en un problema y después viene la pregunta, ¿y por qué fuimos hackeados o por qué tuvimos esta vulnerabilidad y fuimos expuestos si invertimos en A, B, C y D? Bueno, pues porque no estuvo bien gobernado todo ese proceso de implementación de soluciones tecnológicas. Básicamente terminaría
plática con esa frase que ponemos al final. Si no conozco dónde estoy posicionado como organización en términos de tecnología y ciberseguridad, se incrementa mucho la posibilidad de que las amenazas se manifiesten y no se esté preparado para reaccionar de una forma eficiente. Muchas gracias. Y cedo la palabra a mi compañero Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. No estoy seguro si sí me escuchan. Muy bien. Correcto, muchas gracias. Gracias, Francisco, por darme la palabra. Por favor, puedes poner la primera lámina. Bueno, como se adelantó desde el principio de esta presentación, todos sabemos que en el corto plazo se avisora un escenario adverso en materia de seguridad para las organizaciones, para las empresas, lo que sin duda traerá riesgos externos e internos para todas las organizaciones. Recientemente analizamos las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y notamos que las cifras de inseguridad, en específico todos los robos, a partir del mes de marzo, tuvieron una disminución significativa. Esto pues por el encierro obligado al que nos sometimos todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, a partir del mes de junio ha habido un incremento significativo mes a mes y ya casi estamos a los mismos niveles que durante el año 2019. Y eso a pesar de que las operaciones pues no vuelven a su total normalidad. Entonces, se avisoran tiempos difíciles en materia de seguridad y también en el tema económico, ¿no? Que principalmente son lo que los detona. Como sabemos, una forma adecuada para proteger los activos de nuestra organización es mediante la profesionalización de las áreas de seguridad o protección patrimonial. Investiga Consultores recientemente, a principios del mes de noviembre, hicimos una encuesta entre las empresas nacionales y entre los hallazgos más destacados está que solo el 18% de las empresas en México cuentan con un área que asume las funciones y responsabilidades de seguridad, solo el 18%. Generalmente en el país hay tres tipos de organizaciones en lo que tiene que ver en materia de seguridad. El principal grueso son las que delegan las funciones a otras áreas que no tienen el conocimiento suficiente. Están las que sí cuentan con un área de seguridad o protección patrimonial, pero no han logrado la madurez en sus funciones. Y un número menor, y principalmente son los grandes corporativos, las que cuentan con áreas desarrolladas de protección patrimonial, ¿no? Generalmente la seguridad patrimonial se subestima y sus tareas son delegadas a otras áreas que no, como dije, no están preparadas en materia de protección, como son recursos humanos, seguridad, higiene, operaciones y sistemas. Esto también es un resultado que nos arrojó la encuesta. Esto provoca que las organizaciones no estén del todo preparadas para enfrentar los riesgos, por lo que cuando se enfrentan a una incidencia, generalmente no se reacciona adecuadamente, y eso causa pues que se incrementen las pérdidas, ¿no? Cuando se presenta alguna eventualidad. Además de que no se cuiden adecuadamente los activos de la organización. Esos serían los principales temas si no contamos con un área de profesionalizada de protección patrimonial. Francisco, ¿puedes cambiar por favor la lámina? Correcto. Bueno, una solución es implementar los componentes del gobierno corporativo a temas de seguridad. Al hacer esto, los beneficios son múltiples. Por ejemplo, se creará orden y certeza en materia de seguridad, se establecerán las reglas claras, el control y se definirán responsabilidades. Esto nos permitirá estar preparados para enfrentar, mitigar o eliminar riesgos de seguridad. Se logrará reducir las pérdidas ante diferentes eventos de robo o fraude. La inversión de seguridad se optimizará y cuidaremos adecuadamente a los principales activos de nuestra organización, que es nuestra gente, la reputación y los bienes de la compañía, ¿no? Además de que si se profesionaliza las áreas de protección patrimonial, se contará con un aliado clave en la continuidad de la operación. Pero la principal pregunta es cómo hacerlo, cómo lograr que nuestras áreas de seguridad patrimonial se profesionalicen. Bueno,
De entrada, no necesariamente se requiere una gran inversión. Es un trabajo es un trabajo de coordinación, de conjunto, en el cual se designen responsabilidades. Eso es muy importante, que se nombre en una organización quién es el responsable de determinadas actividades. Otra es la implementación de mejores prácticas. Como dije, no todo es una gran inversión económica. Y lo más importante también es normar las funciones. Que dentro de la organización esté por escrito todas las reglas que tienen que ver en materia de seguridad, ¿no? Tanto de políticas, procesos, consignas, protocolos, matrices de consecuencias. Para iniciar, se debe de nombrar un encargado en materia de protección y se debe de crear una estructura. Esto de acorde a la operación de la empresa, el tamaño de su operación, sus recursos. Se deben definir los objetivos. Esto es muy importante, por ejemplo, debemos tener en mente qué es lo que vamos a proteger, ¿no? Generalmente son recursos humanos, la reputación, la continuidad de la operación y los activos de la empresa. Las instalaciones, la información, los productos terminados, las materias primas. También tenemos que saber de qué lo vamos a proteger. Los riesgos externos generalmente son la delincuencia común y organizada, y los riesgos internos tienen que ver con el robo hormiga, los empleados desleales, el robo de información, etcétera. También tenemos que tener muy claros con qué se va a proteger. Esto es, tenemos que tener en mente cuál es la infraestructura necesaria que debemos de tener. Otro puede ser la empresa de seguridad intramuros, los componentes tecnológicos, etcétera. Entonces es muy importante saber qué se va a proteger, de qué se va a proteger y con qué lo vamos a proteger. También es muy importante elaborar análisis de riesgos muy seguido, generalmente anualmente o cada 2 años. Esto nos permitirá identificar cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Se deben definir estrategias, planes y presupuestos y elaborar documentos que sustenten las funciones, como son reglamentos, políticas, procesos, protocolos, consignas, matrices de consecuencia, perfiles de puestos y funciones. También es importante crear y definir indicadores de cumplimiento para medir los resultados. Es muy importante medir porque esto nos permitirá saber qué tanto vamos avanzando, ¿no? En temas de seguridad. ¿Y cuáles son los principales beneficios o qué ganamos si logramos o si decidimos profesionalizar nuestra área de protección patrimonial? Bueno, hay una gran cantidad de funciones que las áreas de protección o de seguridad patrimonial pueden asumir. Por ejemplo, tenemos a alguien, un responsable, que vela por la seguridad de todos los activos de la organización. Este responsable puede difundir la cultura de la legalidad dentro de la empresa. Esto es muy importante porque algo que nos hemos dado cuenta es que a la gente, a nuestros colaboradores, regularmente hay que estarles eh, compartiendo el mensaje de cuáles son la política de la empresa, cuáles son los lineamientos, cuál es la cultura, qué pueden hacer, qué no deben de hacer, qué debemos proteger. También el área de protección patrimonial puede cuidar a directivos y expatriados. Es decir, por ejemplo, saber quiénes son las personas que entran a trabajar a su casa, cuáles son las rutas que toman, eh, recomendaciones, por ejemplo, de qué carteras tomar, cuándo salir, cuándo no salir, ¿no? También un área de protección patrimonial que esté bien establecida puede liderar tareas en corresponsabilidad con otras áreas. Por ejemplo, recursos humanos, se me ocurre el tema de la credencialización de los colaboradores, la supervisión de infraestructura de seguridad de higiene, una gran cantidad de temas, ¿no? También nuestra área de seguridad puede liderar certificaciones relacionadas con la seguridad, por ejemplo, para el sector industrial, el CITIPAD, el operador económico autorizado y entre otras. Es muy importante no perder las certificaciones porque esto puede impactar directamente en nuestra operación, ¿no? También el área de protección patrimonial puede auditar o supervisar en materia de seguridad a los proveedores estratégicos. Esto es muy importante porque si nosotros estamos certificados, por ejemplo, en CITIPAD y estamos muy bien, pero resulta que un proveedor que es muy importante para nosotros perdió su certificación. Entonces, en ocasiones, no necesariamente es que nosotros estemos
incumpliendo, pero si uno de nuestros proveedores principales no cumple la regulación, podremos vernos seriamente afectados. También esta área puede elaborar los análisis de riesgos periódicos que son necesarios, entablar la relación con autoridades de seguridad pública. Algo que es muy beneficioso para las organizaciones es tener relación con las autoridades, los distintos niveles, y nuestra área de protección patrimonial puede asumir esta función con las áreas de seguridad pública. Realizar investigaciones internas, vigilar los activos de alto valor. Por ejemplo, si en nuestra organización tenemos una materia prima o un producto terminado que es muy importante para nosotros, nuestra área de seguridad patrimonial puede implementar protocolos para vigilar adecuadamente, ¿no? Y que no tengamos pérdida. También puede velar por la seguridad de la información, aunque esto es en corresponsabilidad con el área de sistemas, y también puede crear los protocolos y procesos de seguridad, la realización de los simulacros, que es muy importante para saber cómo reaccionar. También puede liderar los comités interáreas sobre diferentes asuntos en los que se involucre la seguridad patrimonial. Por ejemplo, se me ocurre en empresas, en el sector industrial, en muchas ocasiones pasa que la merma, el scrap, pues puede ser un motivo por el cual dentro de la empresa haya intrusiones, ¿no? Para robarlo. Entonces, podemos crear comités que el área de protección patrimonial puede asumir la responsabilidad. También puede ser responsable de crear campañas preventivas y crear una vinculación con el área legal, nuestra área legal, para dar seguimiento al tema de las denuncias penales, ¿no? También ya por último, es algo muy importante, se puede crear, le podemos delegar el control de la empresa de seguridad intramuros. Es muy importante que se ejerza este control adecuado sobre las empresas de seguridad porque esto puede ser la clave del éxito de un dispositivo de seguridad y ejerciendo un control adecuado, por ejemplo, creando nosotros un perfil de puesto de cada uno de los guardias y haciendo un estudio de las necesidades reales de nuestra organización, podríamos hasta reducir los costos en materias de seguridad intramuros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, como se darán cuenta, existe una gran cantidad de funciones que nuestra área de seguridad patrimonial puede asumir y puede ser de gran beneficio para nuestra organización. Podemos optimizar recursos y principalmente garantizar que todos nuestros bienes estén adecuadamente protegidos. Bueno, esto es lo que tiene que ver en materia de seguridad patrimonial y le regreso la palabra al moderador Armando Muricumbo. Muchas gracias, Guillermo, muy amable. Pues muy bien, Francisco, si quieres podemos quitar la presentación. No sé si había algún otros slides y si no, para entrar a la sección de preguntas y respuestas. Yo tengo una, si quieren, para empezar, y después Roberto ya vi que se conectó ahí. Te pediría hacer la siguiente. Yo tengo una y les pediríamos respuestas de 3-4 minutos máximo para que tengamos suficiente tiempo de ir por todas las preguntas y también dar oportunidades si algunos de la gente que está en la audiencia nos quiere hacer preguntas, adelante a través del chat. Yo quizás la pregunta que tendría sería para Carlos y va un poco más allá del tema empresarial, pero en términos de ciberseguridad, Carlos, y yéndonos un poco al ambiente geopolítico, global, ¿qué tanta información tienes o qué tanto crees que sí sea posible el que ciertos estados estén detrás de todo pues toda esta ola de delitos de ciberseguridad, de ciberdelincuencia, ¿no? Y que pueden ir desde simplemente la carta que te llega de Nigeria, que dice que le mandes $1,000 y te va a compartir la herencia de un pariente que tenías allá, hasta ataques a sistemas financieros de países desarrollados. Y yo te diría, ¿tú cómo ves esta perspectiva de quizás algunos países, por ejemplo Rusia, que tuvieran cierto interés en utilizar estas herramientas tecnológicas para influir elecciones, para influir en los procesos políticos de ciertos países, que por alguna razón hay un interés estratégico en tener cierta influencia? Vimos en el caso de Estados Unidos 2016, pues, hubo una investigación
muy, muy larga, que al final creo que no concluyó al 100% si sí había habido intervención o no. Pero ¿tú cómo ves este tema, Carlos? Que no tiene que ver nada con lo empresarial, pero creo que para empezar en un nivel macro, ¿no? Correcto. Sí, muchas gracias, estimado Armando. De hecho, tenemos a raíz de, apenas se publicó a principios de año, un número especial de ciberseguridad nacional en México, donde son los primeros elementos de un atlas de nuestras principales 17 infraestructuras críticas. La situación de CFE, de Conagua, de Pemex, y varias de ellas, como Banco de México y también Pemex, reciben al día más de 2,000 intentos de ataque, entre estrés sobre el perímetro, intentos de acceso indebidos a los servidores, hackeos de los propios servidores públicos, y toda esta data apenas se va a publicar por parte de unas solicitudes de transparencia que hicieron un grupo de reporteros. Entonces, antes de que acabe el año es posible que se publique. En particular, lo que tiene México, estamos protegidos desde Estados Unidos. Nuestro monitoreo satelital se hace desde los centros de datos en Nevada por la Agencia de Seguridad Nacional Americana, porque formamos parte del Comando Norte. Entonces hay 2 efectivos, uno de Marina y otro de la Sedena, que están permanentemente en Washington, en la OEA, donde ellos reciben los informes de este tipo de eventos. Pero aquí en México, ya de las fortalezas que tenemos, todo está en el sector privado. Es por ello que decíamos las asociaciones público-privadas, por ejemplo, la protección que se hace para el 2021, las elecciones que vamos a tener con el INE, las va a proteger CITUM, como ya lo ha hecho en los últimos 3, 4 años. En total tenemos una lista de 330 grupos que se llaman APTs, que son los Advanced Persistent Threats, que son grupos pagados por gobiernos. En particular son 4 estados que tienen estos grupos que realizan los ataques en contra de América Latina y de México. Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Entonces, tenemos en Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Centroamérica, Costa Rica, México, varios de nuestros bancos que han estado siendo atacados. Aquí la desventaja es para las empresas nacionales, para las mexicanas. Por ejemplo, el evento del SPEI, donde fue el grupo Lazarus de Corea del Norte, le pegó a los bancos mexicanos, a Inbursa, Banco del Bajío, Banorte, pero los extranjeros, Santander, HSBC, BBVA, Citi, desde 1 año y medio antes ya sabían de la operación de ese ataque, pero como por ley no tenían la obligación de compartir la información, pues no la socializaron. Y ellos están protegidos desde sus propios países, desde la Unión Europea, desde Estados Unidos. Lo que mejor había hecho la administración del presidente Trump en esta agenda fue la Agencia de Seguridad e Infraestructura, la CISA, que se encargan de la protección de la red eléctrica, de hospitales, etcétera, y la creó en cuanto entró, hace 3 años. Ahorita ya por una cuestión electoral se paró, ¿no? Y despidió a su director general, pero es una de las iniciativas que aquí en México se tienen para la propuesta de nueva ley de seguridad cibernética que ahorita se está debatiendo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es posible de que todavía, bueno, para principios de enero se podría aprobar y salga en ambas cámaras, ¿no? Para ya tener un marco legal que nos sirva para detener a estos delincuentes. Por ejemplo, al día de hoy, de 400 investigaciones que hace la Secretaría de Seguridad Federal, solo 12 hackers detienen al año. De este evento del SPEI que detuvieron unas personas en Guanajuato, a ellos se les encarceló no por ciberdelincuencia, sino por lavado de dinero. Y el problema de esto es que quizá México no es un objetivo internacional de los hackers tops, pero sí nos usan como un trampolín
O sea, México no es el país más atacado, pero es donde más éxito tienen los ataques. Entonces, buena parte de nuestra infraestructura y de servidores de gobierno están intervenidos para hacer ataques a otros países. Y lo malo de esto es de que muchas de estas ciberarmas son ya públicas porque se han filtrado. Por ejemplo, el hackeo que hubo en el 2016 de las elecciones de Donald Trump, que lo hizo Fancy Bear, apenas hace un mes el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional Americana publicaron su reporte y están denunciando a unos rusos, a unos 10 rusos, y esas armas que usaron, que es Cobalt Strike, Mimikatz, pues ya son públicas y se usan para todos los ataques de este año, y por eso tenemos un incremento tan grande en eso en el mundo. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por tus comentarios. Roberto, adelante con tu pregunta, por favor. Sí, ¿qué tal? Con mucho gusto, buenas noches a todos. Muy bien, una excelente presentación. Realmente es un tema crítico de actualidad y que desgraciadamente las empresas no lo enfocan como deberían de hacerlo y crear las estructuras adecuadas. Porque es claro que pues, este es un tema de procesos, personas y tecnología, y me queda perfectamente claro que si no existe una gobernanza, todo esto no se puede alinear y pues están ahí, ahora sí que las brechas listas para que se pueda filtrar información por un lado, que le puede costar mucho dinero a las empresas, espionaje industrial, etcétera, y por otro lado, pues bueno, los ataques cuestan y cuestan mucho, pueden ser monetarios o pueden ser reputacionales, etcétera, ¿no? Entonces, basado en esta parte de lo que es la gobernanza, ustedes que están en el medio y están trabajando con esto fuertemente, en términos de porcentajes, hablando de los segmentos, digamos, pymes, empresas grandes, empresas transnacionales, ¿quiénes realmente, qué porcentaje de empresas tienen realmente departamentos de gobernanza corporativa, ¿verdad? Que realmente puedan garantizar este tipo de seguridad que obviamente se pierde con todas las brechas que hablamos. Y es general la pregunta para todos, porque abarca precisamente el contexto, ¿no? No sé quién quiere tomarla. Francisco, si quieren tomo la pregunta. Y sí, mira, yo creo que por lo que hemos visto, el porcentaje realmente se centra mucho en aquellas empresas que tienen la obligación regulatoria de contar con órganos de gobierno, léase una serie de comités donde haya consejeros independientes. Estamos hablando de empresas medianas, grandes. Sin embargo, aquellas, obviamente, empresas que cotizan en bolsa, por lo que implica, entre otras, la ley de mercado de valores. Sin embargo, el tema de gobernanza se enfoca mucho a temas que no necesariamente tienen que ver con el tema de la tecnología o la ciberseguridad. Entonces, lo que llega a suceder es que se hace un boom cuando hay un evento disruptivo que les afectó su continuidad. Yo recientemente recibí la llamada de un consejero de una de estas empresas que recibió un ataque, ¿sí? Y andaba muy preocupado a ver qué podían proponer para hacer, etcétera, pero fue producto de un evento, no lo vieron desde la óptica preventiva. Y yo creo que ese es un tema donde hay que estar haciendo mucha conciencia en la gente, que es mejor hacer las cosas de forma preventiva porque te evitan el costo doble, que es contener el evento, arreglar las cosas y después van hacia la parte preventiva de que vamos a hacer ahora el análisis para ver qué necesitamos arreglar y cómo lo debemos de arreglar. ¿Ok? Entonces, si vamos a porcentajes, yo creo que es un porcentaje de, si me apuras, un 30% donde sí existe esa conciencia en las empresas de los temas de gobernanza. Y también hay otro porcentaje que hemos visto, o sea, en este vínculo entre la mitigación de riesgo y la ciberseguridad, está el tema de las aseguradoras, donde la información que tenemos de estas pólizas que ya existen en el mercado mexicano, de AXA, Zurich, Shop, solo son 400 empresas en México que ya tienen una póliza de ciberseguridad.
Eso en 10 años, y que es muy bajo. Por ejemplo, si pensamos en las 10,000 empresas AAA de México, sería solo el 4%. Y Sí. ya de nuestro ecosistema empresarial, quizá pues ni el 1%, cuando otros países como Estados Unidos están al menos entre un 12 y 18%. Sí. Muy bien. Hay un tema importante con esa póliza que acaba de mencionar Carlos, que es importante que en el caso que la quieras ejercer, porque tú tuviste un evento negativo, necesitas demostrar que tenías implementado una serie de controles mínimos que si no lo demuestras, pues la póliza se invalida, ¿no? Entonces, por eso es importante que todos estos elementos de control alrededor de lo que vendría siendo una buena gobernanza y sobre todo en el tema de la tecnología y ciberseguridad esté implementada en las organizaciones para poder hacer válidas estas pólizas. Perfecto. Roberto, si quieres una pregunta que tenemos aquí de Alejandro Rico, creo que Sí. es muy puntual. Claro, está muy Si pudiéramos dar una calificación del 1 al 10 a la seguridad informática de entidades gubernamentales importantes, SAT, CFE, IMSS, Banco de México, ¿qué calificación le daríamos objetivamente? Ay, no sé, estimado Sergio, estimado Francisco. Bueno, mira, yo lo vería que están entre un 5 y un 6. Ok, o sea, pasan, pero de panzazo. Pasan de panzazo algunas y otras de plano no pasan. Ok. Robert, Ok. ¿tienes otra pregunta? Lo que existe en nada más, si me permiten comentar, lo de la Auditoría Superior de la Federación, o sea, de estos 2 años sobre CFE, el IMSS, el SAT, en escala del 1 al 5, están en el nivel entre 1 y 2, cuando deberían de estar al menos entre un nivel 3, 4. O sea, que más o menos corresponde a lo que menciona mi compañero Francisco. Y ahí el principal reto, más que la inversión en aparatos, infraestructura, es el gap que tenemos de recursos humanos. Cuando empieza esta administración, la política era poder recortar el presupuesto lo más posible, pero donde menos tijera se pudo meter es en la cuestión de los programadores y los ingenieros. Tenemos en todo el país un déficit de 2 millones de ingenieros. Es por eso que México es el principal atractor de mercado laboral en Iberoamérica, que vienen muchos ingenieros de Brasil, Estados Unidos, Europa, y eso solo lo vamos a poder cubrir en 14 años, cuando salgan los egresados de las universidades. Opa. Ok. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Robert, ¿tienes otra pregunta? Si no, ya que tengo otra, pero si quieres tú primero. Claro. Sí, una más. Realmente es muy interesante y el panel está súper bueno y con todo el conocimiento que tienen y todo, pues no da para una pregunta o dos, sino para una charla más extensa, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de dar una pregunta y que sea buena y de interés. Pues sí sabemos que, bueno, el home office y la pandemia, pues hizo un cambio muy fuerte en nuestra forma de trabajar. Y sabemos que también está relacionado con on-premise, nube, transformación digital. Las empresas que estaban ya, pues digamos, en la nube, pudieron tener una transición más simple para poder trabajar en casa, ya que pues no importa desde dónde, los servidores, bases de datos, aplicaciones están en diversos lugares en el planeta y hay alta disponibilidad. Y los que tenían on-premise, pues obviamente sufrieron para poder crear VPNs y todo. Y evidentemente descuidaron la seguridad para darle prioridad al tema de la conectividad y poder seguir trabajando, ¿no? Ese es un tema. Pero sabemos también que ya muchas empresas, como tipo Dell, etcétera, ya estaban con o obviamente las tecnológicas, Google, Amazon, pues con la política de bring your own device, ¿no? Que te podías llevar tu computadora propia y pues ya desde ahí poder entrar, digamos, a las aplicaciones y a las plataformas de sus corporaciones, ¿no? Entonces, aquí yo lo que diría que obviamente es un tema de cultura, es un tema de ética, es un tema de tecnología. ¿Qué controles deberíamos implementar basándonos en los ataques actuales bajo este entorno en el que no todos los equipos van a ser con directrices, digamos que sean de la empresa, pero que yo diría que deberían tener directrices, aunque fueran personales? Yo consideraría que aquí el primer punto es, primero, el que existan directrices. O sea, no podemos dejarlo a la anarquía
deben de existir una serie de directrices mínimas y pensando un poco en temas ya más de alguna herramienta de implementación, debemos de pensar en potenciar el uso de herramientas donde la seguridad se vaya al último eslabón, que es decir, el dispositivo del usuario, la seguridad en el último perímetro, que ahora ya el perímetro se hizo las casas de cada uno de nosotros. Sí, entonces en ese lugar tener algún tipo de software de lo que se le llama ahorita SASE, o el software en el último nivel de la infraestructura, a efecto de que ahí se pueda controlar qué es lo que se está haciendo en temas de navegación también, que se está accediendo e inclusive puede ayudar a monitorear el tema de lo que están haciendo los usuarios ya de cara al corporativo. Y yo creo que aquí mi compañero Carlos también podría ampliar la respuesta. De hecho, ahora como el concepto que durante todo el 2021 vamos a tener es el de Edge, para toda la migración a la nube, que es el entorno más seguro. El nuevo perímetro, como comenta mi compañero Francisco, es la identidad y las credenciales y cómo las administramos para evitar el ingreso de un atacante o un empleado que no debería tener acceso a los segmentos de nuestra red. Y en particular hay dos herramientas que no usan las empresas mexicanas, a excepción de los bancos, que es, y que sí lo vemos, por ejemplo, con ahora eventos que hemos tenido de la cámara alemana, la cámara japonesa, es un DLP, el Data Loss Prevention, para tener este monitoreo sobre todos los dispositivos que se escapan del área de sistemas. Y el otro, que complementa las actividades de protección y blindaje de nuestra organización, es un EDR, el Endpoint Detection and Response. Solo de esa manera, o sea, aunque nosotros tengamos instalado un buen firewall, un buen antivirus, si no sabemos qué es lo que está pasando dentro de nuestra infraestructura y de nuestro perímetro, estamos vulnerables a que ya tengamos al enemigo adentro. Entonces, con estos dos ejemplos de herramientas es que se puede dar esa revisión y tener la inteligencia cibernética. Muy bien, muchas gracias. Pues se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera plantearle una pregunta a Guillermo, una a Sergio y después cerrar con una para todo el grupo. Guillermo, en el tema de seguridad patrimonial, ¿no? Que creo, como comentabas tú en tu presentación, es un área que a veces no está tan clara en las organizaciones, como que se medio delega ahí a otras áreas, nadie le quiere entrar. En tu experiencia, ¿es un área que por lo mismo que requiere cierta profesionalización y especialización, se podría terciarizar con algún proveedor especializado? Y sé que ahorita tenemos este tema de incertidumbre de toda la ley del outsourcing, ¿no? La iniciativa de reforma de outsourcing, pero en tu experiencia, ¿es algo que sería valioso que las empresas consideraran buscar un proveedor especializado para terciarizar esta área? ¿O por la relevancia y la sensibilidad que tiene esta área, más bien debería ser interna siempre? Gracias, Armando. Sí, efectivamente, esto es un debate interno dentro de las organizaciones y es una dificultad a la que se enfrentan. Nosotros recientemente, para uno de nuestros clientes del sector, la proveeduría de autopartes del sector automotriz en el Bajío, después de haber realizado una auditoría en la cual se identificaron una serie de vulnerabilidades, nos pidió que si nos podíamos hacer cargo de sus funciones de protección patrimonial. Lo que le propusimos fue un trabajo de remediación de 5 meses, en el cual se corrigieron las vulnerabilidades identificadas en la auditoría, y otro de los objetivos fue contratar a una persona que sea el encargado de protección patrimonial. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos fue encontrar el perfil ideal, ¿no? La persona adecuada, una persona que tuviera conocimiento en temas de protección patrimonial y también una experiencia en el sector automotriz. Algo que es muy importante es de que las principales áreas profesionales que se están dedicando a temas de protección patrimonial son los egresados de la carrera de Derecho
y de criminalística por el perfil de las profesiones. Son perfiles óptimos, ¿no?, para el tema de seguridad, y con nuestra ayuda, y normando las funciones y el área, prácticamente se deja un área subsanada, corregida, y ya es muy fácil darle seguimiento, ¿no?, el día a día. Entonces, sí, efectivamente es algo que se puede subcontratar. Yo recomendaría en lo personal que fuera algo temporal únicamente, y que subcontraten quien les ayude a resolver los temas más emergentes, eh, y, y que sí quede una persona que sea un activo fijo de la organización. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Y una siguiente pregunta para Sergio en la parte de capital humano. Sergio, creo que a veces, y no sé si es un tema cultural o es un tema que realmente afecta a todas las empresas en cualquier lugar que vayas, pero es un hecho que a veces no conocemos al 100% a la gente que contratamos, ¿no? Y pues es explicable a veces en el contexto de organizaciones muy grandes con un headcount muy extenso. Es difícil, normalmente es una función que se centra en la parte de recursos humanos, pero hemos visto casos extremos en la que no conocemos ni al director general, ¿no? O algún personal muy, muy clave dentro de la organización. Yo te quisiera preguntar, ¿ustedes qué se han encontrado en temas de cómo está evolucionando, digamos, el conocimiento del empleado por parte de la organización y qué tanto afecta positivo o negativamente todo este advenimiento de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, que aparentemente te haría mucho más fácil conocer a alguien, pero que también tienes todo el tema de que no sabes si lo que está ahí es real o no, ¿no? O si es un perfil que pudiera a lo mejor no ser real. ¿Ustedes cómo han visto ese proceso y hacia dónde creen que van el conocimiento del empleado a profundidad por parte de las organizaciones? Creo que no te escuchamos, Sergio. A ver. No, no, ¿verdad? Todavía no. Todavía no. Bueno, si quieres, a ver, trata de verle ahí en settings o algo, o a lo mejor quitando el micrófono. No, algo pasó porque se escuchaba muy bien al principio de la presentación. Pero bueno, si quieren, en lo que regresa Sergio, yo tenía una pregunta final y creo que esta es para todo el panel. Y seguramente Sergio también podrá participar. Y es en relación a qué sucede cuando se da, digamos, que la pérdida o cuando se pone el riesgo a uno de los activos más importantes de la organización, que pudiera ser el director general, el presidente del consejo, un accionista que sufriera un secuestro, ¿no? Y sabemos que esa es una situación lamentablemente que es posible y hasta probable en algunas zonas de nuestro país. Y sin embargo, también a veces hay organizaciones que no tienen claro cuál es el protocolo que hay que seguir cuando se ve una situación de ese tipo. No hay como un manual de crisis que pudieran seguir rápidamente para saber ustedes qué mejores prácticas o qué recomendaciones podrían dar a las empresas que ojalá jamás se enfrenten a una problemática como esa, pero que es una realidad que en el México de hoy, con lo que comentábamos de crecientes niveles de inseguridad y demás, pues hay que estar preparados, ¿no? Es como las pólizas de seguro. Más vale tener el plan ahí y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? No sé si Carlos, Guillermo quisieran tomar la pregunta. Y, estimado Guillermo, ahí tendrás de la experiencia de estos 15 años. Sí, realmente es un tema complicado. Algo que cualquier organización puede anticiparse es la creación de protocolos de reacción. Es decir, pueden anticipar una situación así y saber a quién recurrir o qué hacer en determinado momento. Por ejemplo, para el tema de cuidado de ejecutivos, pues puede ser muy funcional el tema de monitoreos remotos, es decir, con sistemas de geolocalización de los autos, eh, la activación o la instalación de botones de pánico dentro de las unidades,
ya actualmente se cuentan con unas cámaras dentro de los autos que se llaman dashcam, que nos permiten saber qué es lo que ocurre al interior y al exterior. Tiene que ir acompañado de procesos. En caso de que se presentara una situación así, se puede levantar, se puede iniciar un proceso donde alguien iría a donde se encuentra el vehículo y recogería la información que se encuentra dentro de la dashcam. Otra forma de anticiparse es crear un protocolo en el cual la organización sepa cómo reaccionar, es decir, quién quedaría al cargo temporalmente al frente de esa función, quién sería el responsable en tener alguna negociación en dado caso que fuera necesario. También que les ayude a determinar qué hacer, es decir, si lo van a comunicar a las autoridades o no lo van a comunicar, o va a ser un tema que se va a dejar exclusivamente a la familia. Entonces, con la creación de protocolos previos, protocolos de reacción, se puede anticipar un poco esta situación. No es un tema realmente fácil, es complicado. Y también está el tema de las pólizas de riesgo, porque en muchas ocasiones se subestima esa posibilidad de incidencia, y quizá ahora por la crisis, ¿no?, que tenemos de los próximos meses, sí sea la oportunidad de ver si la misma prima del seguro contratado incluye tanto el manejo de crisis, así como la comunicación estratégica y las relaciones públicas, ya con respecto a la continuidad de las operaciones de la organización. Y ahorita acabas de mencionar algo interesante, Carlos, que es el tema de la continuidad de las operaciones. Y justamente esto que se mencionó debe ser uno de los escenarios adicionales que se tenga considerado en el plan de continuidad de negocio. La pérdida de un ejecutivo clave por diferentes razones, y entonces ahí se pueden aplicar ya como medidas correctivas o ante la presencia del evento, pues todos los elementos que Guillermo tuvo a bien comentar de cómo establecer un plan de manejo de crisis, pero definitivamente que así como se ha criticado o se criticó en su momento. Sí, ya te escuchamos, Sergio. Ya te escuchamos, Sergio. Si quieres terminamos con el comentario de Francisco y regresamos. Sí, no hay problema. Ya básicamente para terminar con este comentario es, así como se criticó que los planes de continuidad de negocio de muchas organizaciones no consideraban el tema de pandemia como uno de los posibles escenarios de riesgo, y que pudiera ser de forma prolongada, bueno, pues hay que también pensar en que ahora la situación que estamos viviendo puede llegar a suscitarse ese tipo de situaciones, que se pierda un ejecutivo clave por cuestiones de algún secuestro, una situación no deseada. Bueno, pues entonces, ¿qué manejo de crisis le podemos dar e incluirlo como parte de un plan de continuidad de negocio? Perfecto, Francisco, gracias. Muy bien, Sergio, pues ahora sí parece que te escuchamos. Si quieres retomamos la pregunta, el conocimiento del empleado y qué tanto afectan las redes sociales, positiva o negativamente. Ya para sí, señor. Pues a ver si me escuchan. ¿Sí? Bien. Ya, ¿verdad? Muy bien. Sí, bueno, gracias. Discúlpenme todos. A ver, muy rápido. Primero, fíjate, Armando, fíjense, estimados caballeros y damas que nos acompañan, fíjense que estamos enfrentando un reto muy complicado en la actualidad en materia de información, en lo que tiene que ver con saber acerca de obtener mejor conocimiento sobre aquellas personas con las que podamos establecer una relación de negocio laboral. Primero porque, por un lado, Armando, en efecto, hay mucha información, pero no necesariamente volumen significa calidad ni precisión. Entonces, hay mucha información que a veces no da una idea justa de lo que son los antecedentes de una persona. Por ejemplo, date una idea. Con una ocasión sale una nota falsa sobre un ejecutivo que tenía vínculos con un tema de lavado de dinero. Era una información falsa, pero esta nota que había salido en un filtrado o trascendido en algún periódico local, fue retomado a nivel nacional y incluso a nivel internacional por varios medios de comunicación. Entonces, era una noticia falsa, pero si tú ponías el nombre de esta persona, te parecía como que tenía una pésima reputación porque aparecía vinculado con temas de lavado de dinero. Obviamente, hubo que hacer un discernimiento de esa información y tener una claridad sobre lo que había ahí, pero era información errónea, que estaba repetida ad infinitum, ad nauseam, y daba una muy pésima imagen a una persona. Desde ese tipo de información que tomé un caso extremo,
hasta ahora nos enfrentamos, Armando, a un problema que tiene que ver con el cuidado que ahora se tiene con la confidencialidad de la información, con el manejo de datos personales. De tal manera que ya nos estamos enfrentando con situaciones en las cuales es bastante serio que hay personas que están siendo sujetas a procesos legales por participación en crímenes o actos ilícitos, y no se puede tener ningún acceso a esa información porque ahora, como ustedes pueden ver, resulta que ya no se llaman ustedes Claudio Mariaud Morales, ahora se llaman Claudio M o Claudio P. Entonces, puede ser que pueda ser a veces, y es un lindeo de la justicia en justicia, de que alguien pueda ser afectado en su reputación. Pero cuando uno va a establecer una relación de negocios o vas a contratar a un empleado, quieres ver si alguien ha sido acusado de estar vinculado a un tema de pederastia, a un tema de abuso o acoso, o alguien vinculado a un tema potencial de un fraude. Entonces, ahora estamos teniendo esos problemas de información. Entonces, ahora, por el lado que tiene que ver con las redes sociales, en efecto, ahí hay varios temas, ¿no? Desde es un canal, un vehículo muy peligroso en ocasiones para que empleados de una organización difuminen información falsa o que afecta a los intereses de sus empleadores. Eso lo estamos viendo constantemente. Hasta también por el lado que tiene que ver con obtener información que nos permite ver los vínculos de una persona. Siempre me refiero a la parte estrictamente legal, a la parte de información que se puede revisar y explorar. Sí puede ser una herramienta interesante, pero que si no se combina, Armando, estimados colegas, amigos, con ciertos filtros, con cierta capacidad de discernir información, puede ser dar una idea equivocada. Yo nada más quisiera aclarar otra cosa para terminar, Armando, es que una cosa muy importante que preguntaba Roberto sobre el tema del gobierno corporativo, de la gobernanza, yo creo que hay una parte que se soslaya mucho cuando se habla de gobierno corporativo, es la parte que tiene que ver con la participación o el involucramiento de los principales tomadores de decisión. ¿A qué me refiero? Está bien toda la parte que tiene que ver con la infraestructura legal, con la parte de la normatividad y los procesos. Pero algo que falla mucho, incluso en las empresas que tienen robustos sistemas de gobierno corporativo, es que no se involucran los verdaderos tomadores de decisiones en la toma de decisión de áreas que son fundamentales. Por darles una idea, estaba yo viendo un reporte, y hablo no solamente de México, colegas y Armando, hablo a nivel mundial. En Estados Unidos, ¿sabían ustedes que en los consejos de administración hoy de las 500 principales empresas norteamericanas, solo en el 8% en el último año se revisó algún reporte que tenía que ver con temas de ciberseguridad? En el 8%. ¿Por qué? Porque automáticamente los consejeros o los directores de las empresas, cuando escuchan el tema de ciberseguridad, lo mandan directamente el tema al encargado de sistemas. Fíjense ustedes, al encargado de sistemas. Cuando escuchan la palabra, la que sea, cualquier palabra técnica que tiene que ver con ciberseguridad, automáticamente se hacen a un lado. Piensan que no es su asunto. Y curiosamente, los principales enemigos, muchas ocasiones, para arreglar los problemas, no necesariamente por dolo, sino porque no afectemos su zona de confort, es para prevenir y arreglar temas de ciberseguridad, son los encargados de sistemas de las empresas. Entonces nos ha pasado en muchas ocasiones que no se involucran los altos tomadores de decisiones. Y no solamente eso, lo que decía mi colega Guillermo Suárez, también en temas, por ejemplo, de protección patrimonial. Lo peor que pueden hacer es dejar en manos solamente del encargado de recursos humanos o encargado de seguridad de una empresa los temas que tienen que ver con protección patrimonial. Pero eso sucede porque no se involucran los directivos y los consejos de administración. Cuando eso sucede, cuando se involucra el consejo de administración y los principales directivos de la organización, vemos cómo las cosas funcionan. Entonces, no se trata de que sean expertos en todo, pero sí de que participen. Gobierno involucra la parte de decisión, la parte de toma de decisión de alto nivel. Entonces, el gobierno corporativo está vacío, el gobierno de la tecnología o el gobierno de la transformación digital, si no tenemos participando a los altos tomadores de decisión y a los consejos de administración. Solamente quería enfatizar esa parte. Muy bien, Sergio. No, pues muchísimas gracias. Un comentario muy valioso. Y Guillermo, Carlos, Francisco, Sergio, muchísimas gracias por su participación. Creo que fue un panel extremadamente interesante.
Roberto, muchísimas gracias por el apoyo con tus reflexiones también. Y bueno, pues ustedes saben que el tiempo ya nos comió. Le pediría, por favor, a Rodrigo Llanos que nos dirija unas palabras de cierre. Y también, como es tradicional, me voy a permitir abrir los micrófonos de todo mundo. Y también pueden abrir sus cámaras y vamos a brindarle un afectuoso aplauso virtual aquí a todos los colegas del panel por su intervención esta noche. Muchísimas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias a Bueno. todos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mira, Pepe Cobo. muchísimas gracias a Armando Muricumbo, a Roberto Fernández de Muricumbo Partners por haber invitado y por habernos puesto en contacto con este grupo de gente tan talentosa de Vestiga. Sin duda esta plática fue súper interesante. Después la tendremos, como ya saben, en nuestro canal de YouTube. Vamos también a pasarle la presentación a quienes estuvieron esta tarde con nosotros para que puedan revisarla con calma. Y bueno, pues muchas gracias por esta brillante presentación. Muchas gracias a todos nuestros socios de la red de negocios entre amigos, del PEN, del Piso 51, del COMSE, de Mundo Ejecutivo que hemos estado reunidos. Y por último, pues quiero nada más decirles que, bueno, también que extrañamos a Jesús Bush, ¿no? Hay que decirlo, que es nuestro maestro de ceremonias, consejero. Me dijeron que empezó el Guadalupe Reyes un poco temprano para él. Sí, yo creo que algo por allá de andar la cosa, pero bueno, Ya empezó las posadas. Le mandamos un abrazo a Jesús en donde se encuentre, que lo esté pasando bien. Ha de haber sido su cumpleaños, como dice siempre, el del cumpleaños no debe de asistir o algo así. Así que bueno, estamos acá muy contentos, una gran presentación, mucho que aprender en este campo, mucho que estudiar, que familiarizarnos. Sí. Esperemos que el año que entra tengamos la oportunidad de tenerlos nuevamente con nosotros para seguir aprendiendo y conociendo más de este interesante tema. Y pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto. La semana que entra tenemos nuestra última hora NEA del año. El tema va a ser las criptomonedas. Vamos a tener nuestra última reunión de la hora NEA de 1 hora y media. A partir del año que entra, van a ser las reuniones de 1 hora. Les voy anticipando eso. Seguirán siendo los miércoles. A lo mejor cambiamos un poquito el horario para que sean un poquito más tarde, pero solo de 1 hora. Ya les platicaremos los planes que tenemos para el año que entra. Y bueno, pues siempre es un gran gusto verlos en este año tan difícil que ha sido para todos, aquí en los cuadritos estos de la computadora. De veras que los días que no ve uno a los cuates son diferentes que los días que los ve uno aquí, aunque sea en el cuadrito. Así que mucho gusto, les mando un fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto. Gusto. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós.